Entonces, subimos, por favor. También se hace alusión a que el equipo argentino de antropología forense hace una segunda autopsia de los restos y en donde refiere que no se tuvo en cuenta los principios generales que deben basarse en una correcta necropsia médico-legal, puesto que se carecen de normas donde no se establecen objetivos de una autopsia médico-legal, por lo cual refiere que carece de la profundidad necesaria para realizar un diagnóstico diferido al no ser completa esta y carecer de estudios complementarios. Por tanto, dice que a pesar de las deficiencias en las primeras etapas de las investigaciones, especialmente en el procedimiento para la realización de las necropsias, el tribunal referirá más adelante, concluyéndose que, por lo que hace a la joven Herrera, al estar maniatada en la espalda, desnuda en la parte inferior del cuerpo, con camiseta y brasier por encima de la zona pectoral, sin región mamaria derecha y con daños en partes del pezón izquierdo, sufrió un ensañamiento tal que le debió causar severos sufrimientos físicos y psíquicos en forma previa a su muerte. Mientras que, por cuanto hace a la joven Ramos y a la joven González, no es posible, por las señaladas deficiencias en las primeras etapas de las investigaciones, diferenciar de manera científica cuáles signos fueron causados por agresión y cuáles por el paso del tiempo. Por ello, la Corte toma en consideración los diversos factores que se dieron relativos a su desaparición, el trato sufrido durante el tiempo que permanecieron secuestradas antes de su muerte, que con toda probabilidad les causó un sufrimiento psicológico agudo y que muy posiblemente los hechos acaecidos antes de su muerte, al igual que en el caso de Esmeralda Herrera, tuvieron un móvil sexual, pues las jóvenes fueron encontradas semidesnudas en la parte inferior del cuerpo y Laura Berenice con la blusa y brasier levantados por encima de los senos. Lo anterior se une al hecho de que en Ciudad Juárez, al momento de la desaparición de las víctimas, existían numerosos casos análogos al presente en los que las mujeres presentaban signos de violencia sexual, además de que las víctimas estuvieron privadas de su libertad antes de su muerte y que, derivado a las deficiencias de los certificados de autopsia, el tribunal no puede determinar con certeza cuánto tiempo duró su secuestro. La violencia contra la mujer. Bueno, tanto la comisión como el Estado y los representantes hacen un análisis respecto a este apartado. Vamos a subirlo porque finalmente hace alusión también a cuestiones que ya habían sido analizadas con antelación. Y subimos, por favor. A ver, por aquí, un poquito más abajo. Bajamos un poquito, por favor. Aquí está. A ver, aquí está. Un momento, no. Le subimos un poquito más. A ver, deber de investigar, efectivamente, conforme a los hechos. Subimos, por favor. Subimos a ver si ya tenemos los resolutivos. Posterioridad. Negadas las irregularidades, entrega de los cuerpos. No, subimos todavía. Vamos a analizar la valoración, porque esta sentencia está muy larga. Subimos todavía. Todos los derechos que fueron vulnerados, subimos. A ver, un poquito abajo, veniendo para protección a la dignidad. No, subimos todavía, son todos los derechos. No, subimos todavía, por favor, en las alegaciones de las partes. A ver, memoria, subimos, por favor.
Garantías vulneradas. A ver, bajamos un poquito a la conclusión. Rehabilitación no, también. Sí. Subimos porque esta es la parte de la valoración. Aquí está. Puntos resolutivos. La Corte decide por unanimidad aceptar parcialmente la excepción preliminar interpuesta por México en términos de los párrafos 31 y 80 de esa sentencia. Declara que tiene competencia contenciosa en razón de la materia para conocer de alegadas violaciones al artículo 7 de la Convención Belém do Pará y no tiene competencia contenciosa en razón de la materia para conocer de supuestas violaciones a los artículos 8 y 9 de dicho instrumento internacional. Acepta el reconocimiento parcial de responsabilidad efectuado por el Estado en los términos del artículo 20-30 de la presente sentencia. Declara por unanimidad que no puede atribuir al Estado responsabilidad internacional por violaciones a los derechos sustantivos consagrados en los artículos 4, derecho a la vida, 5, a la integridad personal y 7, derecho a la libertad personal de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, derivadas del incumplimiento de la obligación de respeto contenida en el artículo 1.1 de la misma, de conformidad con los párrafos 238 y 242 de esta sentencia. El Estado violó los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal reconocidos en los artículos 4.1, 5.1, 5.2 y 7.1 de la Convención Americana en relación con la obligación general de garantía contemplada en el artículo 1.1 y la obligación de adoptar disposiciones de derecho interno contemplada en el artículo 2 de la misma, y obligaciones contempladas en el artículo 7.b y 100.c de la Convención de Belém do Pará, en los términos de los párrafos 243 a 286 de la presente sentencia. 5. El Estado incumplió con su deber de investigar y con ello su deber de garantizar derechos a la vida, integridad personal y libertad personal, consagrados en los artículos de la Convención Americana y Convención Belém do Pará. Por los mismos motivos, el Estado violó los derechos de acceso a la justicia y protección judicial consagrados en la Convención Americana y Convención Belém do Pará. El Estado violó el deber de no discriminación contenido en el artículo 1.1 de la Convención Americana con relación al deber de garantía de los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal. Subimos, por favor. El Estado violó los derechos del niño consagrados en el artículo 19 de la Convención Americana. El Estado violó el derecho a la integridad personal en el artículo 5.1 y 5.2. El Estado violó el derecho a la integridad personal. Subimos, por favor. El Estado no violó el derecho a la protección de la honra y de la dignidad consagrado en el artículo 11 de la Convención Americana, y dispone por unanimidad que esta sentencia constituye por sí una forma de reparación. El Estado deberá, conforme a los párrafos 452 a 455, conducir eficazmente el proceso penal en curso y, de ser el caso, los que se llegasen a abrir para identificar, procesar y, en su caso, sancionar a los responsables materiales e intelectuales de la desaparición, maltratos y privación de la vida de las jóvenes González, Herrera y Ramos, conforme a las siguientes directrices. Se deberá remover todos los obstáculos de iure o de facto que impidan la debida investigación de los hechos y el desarrollo de los respectivos procesos judiciales, y usar todos los medios disponibles para hacer que las investigaciones y procesos judiciales sean expeditos, a fin de evitar la repetición de hechos iguales o análogos a los del presente caso.
La investigación deberá incluir una perspectiva de género, emprender líneas de investigación específicas respecto a violencia sexual, para lo cual se deben involucrar líneas de investigación sobre patrones respectivos en la zona, conforme a protocolos y manuales que cumplan los lineamientos de esta sentencia, proveer regularmente la información a los familiares de las víctimas sobre los avances en la investigación, darles pleno acceso a los expedientes y realizarse por funcionarios altamente capacitados en casos similares en atención a víctimas de discriminación y violencia por razones de género. Deberá asegurarse que los distintos órganos que participen en el procedimiento de investigación y los procesos judiciales cuenten con los recursos humanos y materiales necesarios para desempeñar las tareas de manera adecuada, independiente e imparcial, y que las personas que participen en la investigación cuenten con las debidas garantías de seguridad. Y los resultados de los procesos deberán ser públicamente divulgados para que la sociedad mexicana conozca los hechos objeto del presente caso. El Estado deberá, dentro de un plazo razonable, investigar por medio de las instituciones públicas competentes a funcionarios acusados de irregularidades y luego de un debido proceso aplicará sanciones administrativas, disciplinarias o penales correspondientes a quienes fueran encontrados responsables conforme a lo expuesto en los párrafos 456 a 460 de esta sentencia. El Estado deberá realizar dentro de un plazo razonable las investigaciones correspondientes y, en su caso, sancionar a los responsables de los hostigamientos que hayan sido objeto los familiares de las víctimas. El Estado, subimos por favor, deberá en el plazo de 6 meses a partir de la notificación de la presente sentencia publicar en el Diario Oficial de la Federación, en un diario de amplia circulación nacional y en un diario de amplia circulación en el estado de Chihuahua por una sola vez los párrafos que refiere de esa sentencia y los puntos resolutivos sin las notas al pie de página. Deberá el Estado, dentro del mismo plazo, publicar la sentencia íntegramente en una página electrónica oficial del Estado. Además, el Estado deberá, en el plazo de 1 año a partir de la notificación de esta sentencia, realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional en relación a los hechos del presente caso en honor a la memoria de las víctimas. El Estado deberá, en el plazo de 1 año a partir de la notificación de esta sentencia, levantar un monumento en memoria de las mujeres víctimas de homicidio por razones de género en Ciudad Juárez. El monumento se develará en la misma ceremonia en la que el Estado reconozca públicamente su responsabilidad internacional en cumplimiento del ordenado en el punto resolutivo anterior. El Estado deberá, en un plazo razonable, continuar con la estandarización de todos sus protocolos, manuales, criterios ministeriales de investigación, servicios periciales y de impartición de justicia utilizados para investigar todos los delitos que se relacionen con desapariciones, violencia sexual y homicidios de mujeres, conforme al Protocolo de Estambul, el Manual sobre la Prevención de Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de Naciones Unidas y los estándares internacionales de búsqueda de personas desaparecidas, con base en una perspectiva de género. Al respecto, se deberá rendir un informe anual durante 3 años. El Estado deberá, en un plazo razonable y de conformidad con los párrafos de esa sentencia, adecuar el protocolo ALBA o, en su defecto, implementar un nuevo dispositivo análogo conforme a las siguientes directrices, debiendo rendir un informe anual durante 3 años, implementar búsquedas de oficio y sin dilación alguna cuando se presenten casos de desaparición,
como una medida tendiente a proteger la vida, libertad personal y la integridad personal de la persona desaparecida, establecer un trabajo coordinado entre diferentes cuerpos de seguridad para dar con el paradero de la persona, eliminar cualquier obstáculo de hecho o de derecho que le reste efectividad a la búsqueda o que haga imposible su inicio, como exigir investigaciones o procedimientos preliminares, asignar los recursos humanos, económicos, logísticos, científicos o de cualquier índole que sean necesarios para el éxito de la búsqueda, confrontar el reporte de desaparición con la base de datos de personas desaparecidas referida en los párrafos indicados, priorizar las búsquedas en áreas donde razonablemente sea más probable encontrar a la persona desaparecida sin descartar arbitrariamente otras posibilidades o áreas de búsqueda. Todo lo anterior deberá ser aún más urgente y riguroso cuando la persona sea una niña. El Estado deberá crear en un plazo de 6 meses a partir de la notificación de esta sentencia una página electrónica que deberá actualizarse permanentemente y contendrá la información personal necesaria de todas las mujeres, jóvenes y niñas que desaparecieron en Chihuahua desde 1993 y que continúan desaparecidas. Esta página electrónica deberá permitir que cualquier individuo se comunique por cualquier medio con las autoridades, inclusive de manera anónima, a efectos de proporcionar información relevante sobre el paradero de la mujer o niña desaparecida o, en su caso, de sus restos, de conformidad con los párrafos que refiere de esa sentencia. El Estado deberá, dentro del plazo de 1 año a partir de la notificación de esta sentencia, crear o actualizar una base de datos que contenga información personal disponible de mujeres y niñas desaparecidas a nivel nacional, información personal que sea necesaria, principalmente genética y muestras celulares de los familiares de las personas desaparecidas que consientan o que así lo ordene un juez, para que el Estado almacene dicha información personal únicamente con el objeto de localizar a la persona desaparecida. La información genética y muestras celulares provenientes de los cuerpos de cualquier mujer o niña no identificada que fuera privada de la vida en el estado de Chihuahua. El Estado debe continuar implementando programas y cursos permanentes de educación y capacitación en derechos humanos y género, perspectiva de género para la debida diligencia de la conducción de averiguaciones previas y procesos judiciales relacionados con discriminación, violencia y homicidios de mujeres por razones de género y superación de estereotipos sobre el rol social de las mujeres dirigidos a funcionarios públicos. El Estado deberá informar anualmente durante 3 años sobre la implementación de los cursos y capacitaciones. El Estado deberá, dentro de un plazo razonable, realizar un programa de educación destinado a la población en general del estado de Chihuahua con el fin de superar dicha situación. A tal efecto, deberá presentar un informe anual por 3 años que indique las acciones que se han realizado. El Estado deberá brindar atención médica, psicológica o psiquiatría gratuita de forma inmediata, adecuada y efectiva a través de instituciones estatales de salud a los familiares de las víctimas. Subimos, por favor. El Estado deberá, dentro del plazo de 1 año a partir de la notificación de esta sentencia, pagar las cantidades fijadas en los párrafos de esa sentencia por concepto de indemnizaciones y compensaciones por daños materiales e inmateriales y el reintegro de costas y gastos según corresponda. La Corte revisará el cumplimiento íntegro de esta sentencia en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma. Dentro del plazo de 1 año contado a partir de la notificación de esta sentencia, el Estado deberá rendir al tribunal un informe sobre las medidas adoptadas para darle cumplimiento.
Como podemos advertir, la reforma constitucional en donde se integran los derechos de la víctima y esta como parte en el proceso, además de la reforma en materia de derechos humanos, la creación de protocolos de niños, niñas, de cuestiones de perspectiva de género, el juzgamiento con perspectiva de género, tiene su fundamento en esta resolución. Actualmente advierto deficiencias en la investigación tratándose de desaparición de personas, pues no existe a pesar de ese principio de unidad que rige a la Fiscalía, una base de datos que pueda establecer la desaparición cuando encuentran un cuerpo y se pueda dar ese nexo entre la persona desaparecida y el cuerpo encontrado, y hay duplicidad de procesos, uno por desaparición, otro por feminicidio u homicidio, y en este sentido se va perdiendo la naturaleza de lo que determinó la Corte para el Estado mexicano. Considero que la alta capacitación no tendría que ser solamente para operadores jurídicos, tiene que capacitarse a policía y a peritos, pues su función es indispensable para una eficiente investigación y no generar impunidad, además de brindar un acceso efectivo a la tutela judicial efectiva, y no solo a la tutela judicial, sino a la procuración de justicia, que es el primer filtro que tiene que cumplirse para llegar ante el juez. Pudimos advertir de manera general y muy rápida, porque es una sentencia, este es el extracto, es una sentencia muy extensa, en donde se resalta cada una de las deficiencias o las áreas de oportunidad en las que el Estado mexicano incurrió, no solo para la investigación, primero, de la persona desaparecida. Actualmente desaparece una persona, la suben a las redes sociales, pero materialmente no advierto acción alguna tendiente para la policía que empiece a establecer líneas de investigación y que de manera rápida y eficaz pueda verificar esa línea que lleve a establecer la desaparición de una mujer. Se ha privilegiado, como han advertido, la perspectiva de género derivada a las condiciones que fueron encontrados los cuerpos de las víctimas, y lo que permite entonces dar pauta al juzgamiento de perspectiva de género y a todos los requisitos que deben de cumplirse cuando se trata de un menor, de una menor, de una mujer, donde se advierta esa perspectiva, y que también las autoridades están obligados a no incurrir en una discriminación, porque es mujer, porque es menor, porque no voy a realizar estas acciones cuando es obligación el tenerlas que realizar. Esta sentencia entonces es el parteaguas que permite el reconocimiento cabal de los derechos humanos plasmados en la Constitución, el inicio de una doble fuente, no solo de índole nacional, sino internacional, el que expresamente la Constitución prevea los derechos de las víctimas y ofendidos, que además se creen leyes generales o normas generales como leyes únicas, para efecto de que no solo las autoridades federales, sino también se conceda a las autoridades locales competencia concurrente para conocer delitos relativos a trata de personas, desaparición forzada y evidentemente pues cuestiones de violencia contra la mujer. Convención Belém do Pará, se crea también la ley general para erradicar la violencia contra la mujer, y evidentemente se cumple con las determinaciones de la Corte Interamericana para brindar esa seguridad jurídica, esa legalidad
ese acceso a la debida, al acceso a la debida justicia y protección judicial. La multa fue en dólares, demasiado elevada. Cuando ustedes tengan la oportunidad de revisarla, verificarán cuál fue la cantidad por la que se condenó al Estado mexicano a ello. Y por esa circunstancia, ya que es mucho dinero, el Estado mexicano dice: no, vamos a llegar a un acuerdo amistoso, dado que, como es bastante la cantidad que se le asigna, muchas veces desde la comisión deciden pactar, pero mira, pacto y no me sanciones. Actualmente tenemos el caso de Ayotzinapa, que los representantes de las víctimas dicen: se fueron vivos y los queremos vivos. No quieren una salida amistosa con el Estado mexicano. Tendremos que esperar entonces la determinación de la Corte para esos efectos. Y de esta manera, pues en la aplicación de esta resolución constituye jurisprudencia. No es necesario que se invoque todo el contenido de la sentencia, sino extractos. Está numerado por párrafos, tienen las fechas, tienen el caso Campo Algodonero contra México. Se invoca en sus argumentos para aludir precisamente ese respeto a los derechos humanos, que es la finalidad y la obligación que tenemos las autoridades dentro del ámbito de nuestras competencias. Bien, vamos a hacer el análisis de una siguiente resolución. Voy a establecer una pausa y continuamos.